Bienvenidos a esta presentación sobre arquitectura de software. Hablaremos un poco más en profundidad de los patrones de arquitectura más utilizados en la industria. Comenzaremos utilizando la frase del libro de principios de diseño. Los patrones de arquitectura no son planos para copiar, sino mapas para guiar tus decisiones. Revisaremos en detalle algunos de los patrones de arquitectura más comunes, estableciendo su uso, posibles pros y contras, y saber en qué momento pueden ser aplicados junto con una táctica como la estrategia o solución en un proyecto. Estos son algunos de los patrones de arquitectura comúnmente utilizados en industria y sobre los cuales están construidos la gran mayoría de los proyectos actuales. El patrón de arquitectura en capas es el más común entre los desarrolladores. Resulta útil para programas que comprenden varios grupos de subtareas, cada una con un nivel de abstracción diferente. Cada una de estas subtareas está representada por una capa en el software, una unidad de módulos que produce un conjunto cohesivo de servicios. Y cada capa proporciona servicios a la capa superior siguiendo un patrón unidireccional. Cada capa desempeña una función específica dentro de la aplicación, conectada con las funciones de las demás capas. Por ejemplo, la capa de presentación, también llamada capa UL, gestionaría toda la lógica de comunicación de la interfaz de usuario y del navegador, mientras que la capa de lógica de negocio ejecutaría ciertas solicitudes de negocio. Se usa en aplicaciones que requieren desarrollo rápido. En aplicaciones empresariales que requieren departamentos y procesos de TI tradicionales. Es ideal para equipos con desarrolladores sin experiencia y conocimiento limitado de patrones de arquitectura. En aplicaciones que requieren estándares estrictos de mantenimiento y capacidad de prueba. Defectos. Los códigos fuente desorganizados y los módulos sin roles definidos pueden convertirse en un problema para la aplicación. Omitir capas anteriores para crear un acoplamiento estrecho puede generar un caos lógico lleno de interdependencias complejas. Las modificaciones básicas pueden requerir una reimplementación completa de la aplicación. Si busca un patrón de arquitectura ágil y de alto rendimiento, le recomendamos optar por una arquitectura basada en eventos. Esta arquitectura se compone de componentes de procesamiento de eventos desacoplados y de propósito único que reciben y procesan eventos de forma asíncrona. Este patrón orquesta el comportamiento en torno a la producción, detección y consumo de todos los eventos, junto con las respuestas que estos generan. El estilo arquitectónico basado en eventos consta de dos topologías, mediador e intermediario. Un mediador se utiliza cuando se necesitan orquestar varios pasos dentro de un bus de eventos a través de un mediador central. Por otro lado, un intermediario se utiliza para encadenar eventos sin usar un mediador central. Un buen ejemplo de arquitectura basada en eventos es un sitio web de comercio electrónico. Esta arquitectura permite que el sitio web de comercio electrónico reaccione a diversas fuentes en momentos de alta demanda. Simultáneamente, evita cualquier fallo de la aplicación o el exceso de aprovisionamiento de recursos. Se usa para aplicaciones donde los bloques de datos individuales interactúan con solo unos pocos módulos. Facilita las interfaces de usuario. Defectos. Las pruebas de módulos individuales solo se pueden realizar si son independientes, de lo contrario, deben probarse en un sistema completamente funcional. Cuando varios módulos gestionan los mismos eventos, la gestión de errores se vuelve difícil de estructurar. El desarrollo de una estructura de datos para eventos a nivel de sistema puede resultar arduo si los eventos tienen diferentes necesidades. Mantener la consistencia de un mecanismo basado en transacciones puede resultar complejo con módulos desacoplados e independientes. Microkernel. Este patrón de arquitectura consta de dos tipos de componentes, un sistema central y varios módulos de complemento. Mientras que el sistema central funciona con una funcionalidad mínima para mantener el sistema operativo, los módulos de complemento son componentes independientes con procesamiento especializado. Desde la perspectiva de una aplicación empresarial, el sistema central puede definirse como la lógica empresarial general, sin código personalizado para casos especiales, reglas especiales ni procesos condicionales complejos. Por otro lado, los módulos de complemento están diseñados para mejorar el sistema central y generar capacidades empresariales adicionales. Tomando el ejemplo de una aplicación de programación de tareas, el micronúcleo contiene toda la lógica para programar y activar tareas, mientras que los complementos contienen tareas específicas. Siempre que los complementos se ajusten a una API predefinida, el micronúcleo puede activarlos sin necesidad de conocer los detalles de la implementación. Uso. Aplicaciones con una clara segmentación entre rutinas básicas y reglas de orden superior. Aplicaciones con un conjunto fijo de rutinas principales y un conjunto dinámico de reglas que requieren actualizaciones frecuentes. Desventaja. Los plugins deben tener un buen código de protocolo de enlace para que el microkernel esté al tanto de la instalación del plugin y esté listo para funcionar. Cambiar un microkernel es casi imposible si varios plugins dependen de él. Es difícil elegir la granularidad adecuada para la función del kernel con antelación y se vuelve más complejo en una etapa posterior. El patrón de arquitectura de microservicios se considera una alternativa viable a las aplicaciones monolíticas y las arquitecturas orientadas a servicios. Los componentes se implementan como unidades independientes mediante un flujo de entrega eficaz y optimizado. Las ventajas de este patrón son una mayor escalabilidad y un alto grado de desacoplamiento dentro de la aplicación. Gracias a sus características desacopladas e independientes, se accede a los componentes mediante un protocolo de acceso remoto.
Además, los mismos componentes pueden desarrollarse, implementarse y probarse por separado sin interdependencia con ningún otro componente del servicio. Netflix es uno de los primeros en adoptar el patrón de arquitectura de microservicios. Esta arquitectura permitió al equipo de ingeniería trabajar en pequeños equipos, responsables del desarrollo integral de cientos de microservicios. Estos microservicios trabajan en conjunto para transmitir entretenimiento digital a millones de clientes de Netflix a diario. Se usa en empresas y aplicaciones web que requieren un desarrollo rápido. En sitios web con componentes pequeños, centros de datos con límites bien definidos y equipos remotos a nivel mundial. Defectos. Diseñar el nivel adecuado de granularidad para un componente de servicio siempre es un desafío. No todas las aplicaciones incluyen tareas que se puedan dividir en unidades independientes. El rendimiento puede verse afectado si las tareas se distribuyen entre diferentes microservicios. Patrón espacio de tuplas. El concepto de espacio de tuplas, la idea de memoria compartida distribuida, es la base del nombre de esta arquitectura. Este patrón basado en el espacio consta de dos componentes principales, una unidad de procesamiento y un middleware virtualizado. La unidad de procesamiento contiene partes de los componentes de la aplicación, incluyendo componentes web y lógica de negocio backend. Mientras que las aplicaciones web más pequeñas pueden implementarse en una sola unidad de procesamiento. Las aplicaciones más grandes pueden dividir su funcionalidad en varias unidades de procesamiento para evitar el colapso funcional. Además, el componente de middleware virtualizado contiene elementos que controlan diversos aspectos de la sincronización de datos y la gestión de solicitudes. Pueden desarrollarse a medida o adquirirse como productos de terceros. Un sitio web de subastas puede considerarse un ejemplo adecuado de este patrón de arquitectura. Funciona de la siguiente manera: el sitio recibe pujas de los usuarios de Internet a través de una solicitud del navegador. Al recibir la solicitud, el sitio registra la puja con una marca de tiempo, actualiza la información de la última puja y envía los datos al navegador. Se usa en aplicaciones y sistemas de software que funcionan con una gran base de usuarios y una carga constante de solicitudes. En aplicaciones que deben abordar problemas de escalabilidad y concurrencia. Defectos. Almacenar en caché los datos para optimizar la velocidad sin afectar a múltiples copias resulta complejo. Un patrón de arquitectura cliente-servidor se describe como una estructura de aplicación distribuida con dos componentes principales, un cliente y un servidor. Esta arquitectura facilita la comunicación entre el cliente y el servidor, que pueden o no estar en la misma red. Un cliente solicita recursos específicos del servidor, que pueden ser datos, contenido, servicios, archivos, etc. El servidor identifica las solicitudes y responde al cliente adecuadamente enviándole los recursos solicitados. Las características funcionales de un cliente y un servidor son un ejemplo de programas que interactúan entre sí dentro de una aplicación. La funcionalidad de esta arquitectura es altamente flexible, ya que un solo servidor puede atender a múltiples clientes, o un solo cliente puede utilizar varios servidores. Los servidores se pueden clasificar según los servicios o recursos que proporcionan, independientemente de su rendimiento. El correo electrónico es un ejemplo destacado de un modelo basado en el patrón cliente-servidor. Cuando un usuario /cliente busca un correo electrónico específico, el servidor consulta el conjunto de recursos y le envía el correo electrónico solicitado. Esto también ayuda a mejorar la experiencia del usuario. Se usa en aplicaciones como correo electrónico, banca en línea, internet, impresión en red, aplicaciones para compartir archivos, aplicaciones de juegos, etc. En las aplicaciones que se centran en servicios en tiempo real, como las de telecomunicaciones, se crean con una estructura de aplicación distribuida. En aplicaciones que requieren acceso controlado y ofrecen múltiples servicios para un gran número de clientes distribuidos. En una aplicación con recursos y servicios centralizados que debe distribuirse entre múltiples servidores. Defectos. La capacidad incompatible del servidor puede ralentizar el rendimiento, lo que provoca un cuello de botella. Los servidores suelen ser propensos a un único punto de fallo. Cambiar el patrón es un proceso complejo y costoso. El mantenimiento del servidor puede ser una tarea exigente y costosa. Patrón maestro-esclavo. Imagine una única base de datos que recibe múltiples solicitudes similares simultáneamente. Naturalmente, procesar cada solicitud simultáneamente puede complicar y ralentizar el proceso de la aplicación. Una solución a este problema es un patrón de arquitectura maestro-esclavo que funciona con la base de datos maestra ejecutando múltiples componentes esclavos para procesar esas solicitudes rápidamente. Como su nombre indica, el patrón de arquitectura maestro-esclavo puede visualizarse como un maestro que distribuye tareas a sus esclavos. Una vez que los componentes esclavos finalizan sus tareas, el maestro compila las tareas distribuidas y las muestra como resultado. Cabe destacar que el maestro tiene control y autoridad absoluto sobre los componentes esclavos, determinando sus prioridades de comunicación y funciones. Lo que hace único a este patrón es que cada esclavo procesaría las solicitudes simultáneamente, proporcionando los resultados simultáneamente. Esto también significa que las operaciones de los esclavos no se considerarían completadas hasta que todos los esclavos hayan devuelto el resultado al maestro. Este patrón es ideal para aplicaciones que pueden dividirse en segmentos más pequeños para ejecutar solicitudes similares. Un ejemplo apropiado sería una aplicación de base de datos que requiere una multitarea intensiva como componente vital.
Se usa en desarrollo de sistemas operativos que puedan requerir una arquitectura compatible con multiprocesadores. En aplicaciones avanzadas donde servicios más grandes deben descomponerse en componentes más pequeños. En aplicaciones que procesan datos sin procesar almacenados en diferentes servidores a través de una red distribuida. En navegadores web que utilizan multihilo para aumentar su capacidad de respuesta. Defectos. Un fallo del componente maestro puede provocar la pérdida de datos sin respaldo en los componentes esclavos. Las dependencias dentro del sistema pueden provocar un fallo en los componentes esclavos. Puede haber un aumento en los costos generales debido a la naturaleza aislada de los componentes esclavos. Un patrón de arquitectura de filtro de tuberías procesa un flujo de datos unidireccional, donde los componentes se denominan filtros y las tuberías son las que conectan estos filtros. La cadena de procesamiento de datos se produce cuando las tuberías transmiten datos a los filtros, y el resultado de un filtro se convierte en la entrada del siguiente. La función de esta arquitectura es descomponer los componentes / procesos significativos en componentes independientes y múltiples que puedan procesarse simultáneamente. El patrón de filtro de tuberías es ideal para aplicaciones que procesan datos en un flujo mediante servicios web y permite crear desde secuencias simples hasta estructuras complejas. Los compiladores pueden considerarse un ejemplo adecuado de este patrón de arquitectura, ya que cada filtro realiza análisis léxico, análisis sintáctico, análisis semántico y generación de código. Se usa en aplicaciones que facilitan el procesamiento y la transformación de datos unidireccionales y sencillos. En aplicaciones que utilizan herramientas como el intercambio electrónico de datos y la lista dinámica externa. En desarrollo de compiladores de datos para la comprobación de errores y el análisis sintáctico. Para realizar operaciones avanzadas en sistemas operativos como Unix, donde la salida y la entrada de los programas están conectadas en secuencia. Defectos. Puede haber pérdida de datos entre filtros y el diseño de la infraestructura no es fiable. El filtro más lento limita el rendimiento y la eficiencia de toda la arquitectura. Durante la transmisión entre filtros, los costes de transformación de datos pueden aumentar. El carácter de transformación continua de la arquitectura la hace menos intuitiva para los sistemas interactivos. Patrón broker. Un patrón de intermediario se utiliza para estructurar sistemas distribuidos con componentes desacoplados. Al invocar servicios remotos, los componentes pueden interactuar entre sí en patrones de arquitectura de intermediario. Además, el intermediario es responsable de toda la coordinación y comunicación entre los componentes. Los clientes, los servidores y los intermediarios son tres componentes principales del patrón de intermediario. Generalmente, un intermediario tiene acceso a todos los servicios y características relacionados con un servidor en particular. Cuando los clientes solicitan un servicio del intermediario, éste los redirige a una categoría de servicio adecuada para su posterior procesamiento. Una de las principales ventajas de este patrón de arquitectura es la forma en que gestiona dinámicamente las operaciones, como cambios, adiciones, eliminaciones o reubicaciones, relacionadas con los objetos. Por último, este patrón de arquitectura separa todo el código relacionado con la comunicación en capas de la aplicación, lo que permite que las aplicaciones se ejecuten en equipos distribuidos o individuales. Debido a estas ventajas, la arquitectura de intermediario ha prevalecido. Se usa en software de mensajería como Apache ActiveMQ, Apache Kafka, RabbitMQ y JBoss Messaging. Para estructurar sistemas distribuidos con componentes desacoplados. Defectos. Poca tolerancia a fallos. Requiere la estandarización de la descripción del servicio. La capa oculta puede reducir el rendimiento del software. Mayor latencia y mayor esfuerzo de implementación. Patrón punto a punto. En el patrón de arquitectura peer-to-peer, los componentes individuales se denominan pares. Un par puede actuar como cliente, servidor o ambos, y cambiar su función dinámicamente con el tiempo. Como cliente, puede solicitar servicios a otros pares, y como servidor, puede proporcionar servicios a otros pares. La diferencia significativa entre la arquitectura peer-to-peer y la arquitectura cliente-servidor radica en que cada ordenador de la red tiene una autoridad considerable y en la ausencia de un servidor centralizado. Su capacidad aumenta a medida que se unen más ordenadores a la red. Un excelente ejemplo de un patrón de arquitectura peer-to-peer serían las redes de intercambio de archivos como Skype, BitTorrent y Napster. En BitTorrent, la arquitectura peer-to-peer se utiliza para distribuir datos y archivos en Internet de forma descentralizada. Mediante este protocolo, se pueden transferir archivos grandes de video y audio con la máxima facilidad. En Skype, se utiliza el patrón de arquitectura VoIP2P para realizar llamadas de voz y enviar mensajes de texto a otro usuario. De esta manera, puede utilizar la arquitectura peer-to-peer para compartir archivos, enviar mensajes, colaborar, etc. Se usa en redes de intercambio de archivos como Gnutella y G2. En productos basados en criptomonedas como Bitcoin y blockchain. En productos multimedia como P2PTV y PDTP. Defectos. No se garantiza un servicio de alta calidad. Lograr una seguridad robusta es un desafío. El rendimiento depende del número de nodos conectados a la red. No hay forma de realizar copias de seguridad de archivos o carpetas. Podría requerir una interfaz específica para leer el archivo. Existen otros patrones de arquitectura de software, pero estos suelen ser un buen punto de partida al comenzar una nueva aplicación.
Recuerde que un patrón de arquitectura de software no es lo mismo que un patrón de diseño. Ambos ofrecen soluciones reutilizables a problemas comunes y existen algunas similitudes que pueden generar confusión. La diferencia fundamental radica en que los patrones de arquitectura son relevantes para las decisiones de diseño de alto nivel, mientras que los patrones de diseño abordan problemas de bajo nivel dentro de la estructura global. Si habláramos de una casa, los patrones de arquitectura serían los planos de cómo se construirá el edificio, mientras que los patrones de diseño proporcionan soluciones fundamentales para el diseño y la decoración de interiores. Espero que esta presentación les haya sido útil, pero si aún tienen preguntas, por favor, dejen un comentario y se les responderá lo antes posible. Muchas gracias a todos.